Hola a todos nuevamente y bienvenidos a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy nos vinimos hacia el municipio de Vilafamés, en la provincia de Castellón. Y este es considerado el pueblo de la roca, porque la roca se usa en la construcción de las casas de aquí del pueblo. También es considerado uno de los pueblos más bonitos de España y vamos a conocerlo, a recorrerlo, a descubrir por qué es considerado. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Vilafamés es un pueblo del interior de la provincia de Castellón que está a 25 kilómetros de la capital. Este pueblo destaca por su casco antiguo. Pasear por sus calles tranquilamente nos transporta a sus orígenes árabes, con calles estrechas y poco uniformes, con rincones que nos hacen maravillarnos, principalmente en lo alto, con su castillo y la pequeña iglesia que se encuentra a sus pies. Subiendo por la calle principal de Vilafamés encontramos esta enorme roca que es llamada la Roca Grossa. Es una mole de piedra que impresiona por su gran tamaño. Esta es una formación geológica que se sitúa sobre un terreno inclinado a los pies de la iglesia parroquial y es uno de los grandes atractivos turísticos de la población. Las características de la Roca Grossa se pueden ver justo al lado de ella sobre azulejos que dan la información. Tiene 2163, exactamente un poco más de 2 toneladas y su volumen es de 832 metros cúbicos. Hay leyendas acerca de esta roca, pero una de las más importantes es que las personas que visitan la roca deben pedir 3 deseos para que al menos uno de ellos se cumpla. Muy buenas, bienvenidos a Terreros Artesanía Vilafamés. Estamos aquí en Vilafamés, Castellón de la Plana. Os esperamos a todos en el pueblo de los pueblos más bonitos de España. Espero que disfrutéis del pueblo. Tenemos un poco de todo de artesanía local, como os enseña vuestro compañero. Y eso, os esperamos a todos aquí. Muchas gracias. Un saludo para toda la familia. Mira, aquí tenemos la zona gourmet, cerveza de Castellón. Mermelada de la cooperativa del pueblo, aceite de oliva buenísimo, suave, que es bueno para todo, para poner en una tostada de pan con tomate, carmelitano, un vermut artesano de Benicàssim, también del pueblo de Vilafamés, que hace un amigo nuestro que se llama Alejandro Trille. Almendras, que es una que se llama Marcona, que es de la huerta del padre de Cabeza. Bueno, tenemos un poco de todo, como veis por aquí, de artesanía local, ¿no? Intentamos darle mucha importancia a la autónoma, a la persona que se lo trabaja, para no fomentar tanto las grandes plataformas. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Una de las características que podemos observar es que Vilafamés tiene un tono auténtico rural en sus calles, mezclado con los colores rojizos y claros de sus casas, que sin duda serán una auténtica explosión para los ojos de aquel que la visite.
Caminando por las calles del casco antiguo de Vilafamés nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las construcciones son de piedra rojiza que predomina en sus calles. Y también nos vamos a topar con el Castillo del Batle, que hoy en día es la sede del Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerní de Vilafamés. Se trata de un edificio palacial propio del gótico civil construido en los siglos XIV y XV. Su estructura es la típica de las casas palacios góticos valencianos con semisótano, entresuelo y salón principal. Consta de 29 salas donde se combina pintura y escultura contemporánea. Vilafamés, además de pertenecer a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, como miembro titular, pasó a ser una de las más bellas del mundo, gracias a que pertenece a la Federación Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo. Todo ello tras firmar en el 2012 una petición de adhesión a la Asociación Española y se firmó el 2016 en Quebec, Canadá, durante el 6º Encuentro Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo. Cabe la pena destacar que a esta asociación solamente pertenecen 500 pueblos que están repartidos por todo el planeta Tierra. También vale la pena destacar que la Asociación Española de los Pueblos Más Bonitos de España fue creada en el año 2011 para promocionar, difundir, fomentar y preservar el patrimonio cultural, natural y rural en áreas geográficas con menor nivel de industrialización y población. Actualmente, solamente 5 pueblos de la Comunidad Valenciana pertenecen a esta asociación. Vilafamés esconde encantos únicos como los restos encontrados con una antigüedad de 80.000 años y pinturas de la Edad de Bronce, su castillo de origen musulmán, las vistas desde este para ver todo el valle, sus iglesias, ermitas, el Cuartijo o el Palacio del Batle. Una de las principales atracciones de Vilafamés son las espectaculares vistas panorámicas que se pueden ver de todo su alrededor. Se ve toda la naturaleza y a lo alto se ve el pueblo completo con toda su estructura. Aquí arriba tenemos el castillo de Vilafamés, que es como la joya de todo el pueblo y se encuentra en la parte más alta. Este castillo fue mandado a construir por el rey Jaime I en 1233. La parte trasera del castillo tiene una pequeña superficie donde se puede divisar toda la naturaleza que hay alrededor de Vilafamés. Es una de las partes más bonitas de todo el pueblo. Me encuentro en la Torre del Homenaje en el Castillo de Vilafamés. Esta es la parte más alta de la villa y también es importante destacar que esta torre se encuentra rodeada por murallas que están completas y en buen estado. Observamos que el protagonista en todas las construcciones aquí en el pueblo es la roca y es por eso que lo llaman el pueblo de la roca. Es volver a Vilafamés.
Esta señal que ven en la reja es indicación de que en la parte de afuera del castillo hay una pintura rupestre que pertenece al conjunto de pinturas rupestres de la Comunidad Valenciana y en su conjunto son patrimonio de la humanidad. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Aquí estamos presenciando la iglesia de la Asunción, que data de finales del siglo XVI. Está construida en un estilo gótico con toques de barroco. En su interior reposa el museo parroquial con interesantes piezas de orfebrería, pintura e indumentaria litúrgica. Vilafamés está adaptada para el turismo en general, teniendo en su interior variedad de hoteles, restaurantes, bares, al igual que museos y monumentos. Así que vamos a poder encontrar bastantes lugares que recorrer y descubrir. Estos son como mermeladas. Estos son miel, ¿no? Y eso es una roca. Otro de los atractivos muy importantes del lugar es que encontramos este tipo de tiendas que venden todo tipo de productos que se producen directamente en la zona, tipo de mieles, embutidos, vinos del área, mermeladas, etcétera, donde vamos a poder degustarnos con el sabor local. Espero que les haya gustado este lugar y pronto estaremos con nuevos destinos. Nos vemos pronto.